Hola, ¿cómo están? Bueno, sean bienvenidos todos nuevamente a un viernes con Académicos de la Biblia. Como ya saben, estamos aquí en nuestras salas de biolectores. Gracias a todos los que nos están viendo en diferido a través de Facebook en nuestro canal de Biblia Lectores de Facebook y adicionalmente a través de las diferentes redes sociales con el mismo nombre, Biblia Lectores. Los invitamos siempre a entrar a nuestra página para estar al día con todas las actividades que estamos realizando en biblialectores.com. Quiero decirles que, bueno, estamos bastante acontecidos desde el punto de vista de las actividades que vamos a tener en lo que viene de mes. Así que, bueno, los invito a que puedan pasar por allí y suscribirse al canal de Telegram para que puedan recibir invitaciones como para estas y otras adicionales que estamos realizando. Bueno, y estamos muy contentos porque nuevamente todos los que estamos leyendo la Biblia, pues estamos siguiendo de muy de cerca todo lo que está sucediendo ahorita en los distintos libros que estamos estudiando. Damos gracias también a la organización Alfa, a Nicky Gamble, por servirnos, al igual que la plataforma YouVersion, con el plan de la lectura de la Biblia en un año. Como ya saben, Biblia Lectores se ha centrado y ha nacido con el propósito firme de acompañarles en su lectura diaria de la Biblia. Por muchos años, pues varios de nosotros intentamos leer la Biblia por nuestra cuenta solos y bueno, muchas veces nos quedamos con la Biblia puesta así en la cara, a veces verían días en que no podíamos de alguna manera compartir con otra persona que estuviese haciendo el mismo plan y esto de hacerlo en grupo realmente es una sinergia bíblica grandísima, nos ha encantado, pues nos llena de mucho optimismo y ha sido de gran bendición y son muchos los testimonios que las personas dan después que han leído la Biblia completa en un año. Ha cambiado su cosmovisión completamente, la manera de acercarse y relacionarse con Dios, con la gente y consigo mismo ha cambiado completamente. Se han dado cuenta de que a medida que entran en las escrituras, todos esos procesos de religiosidad, de legalismo, dogmatismo, todo ese proceso en el cual realmente las muletillas se caen y empiezan a tener una relación directa e íntima con Dios donde el Espíritu Santo les guía a través de las escrituras. Les recordamos que Biblia Lectores como tal no somos una iglesia local, pero somos iglesias cada uno de nosotros y está en nosotros poder apoyar la iglesia local en lo que es su objetivo o lo que es realmente su propósito. Hoy, Académicos de la Biblia con ustedes una vez más. Queremos darle gracias a nuestro director de la academia, Jorge Eliezer Navarrete, también a nuestro contacto en España y amiga que tenemos, que es Florimar Ceballos, porque nos trae un invitado especial para nosotros, cumpliendo con nuestro rol de biblectores internacional. Son personas que he leído y están muy cercanos también a lo que estamos realizando y eso nos llena de mucho gozo. Bueno, esto es lo que me toca a mí comentarles. Quiero decirles que pues vamos a tener también a Jorge Eliezer presentando ahorita a nuestro invitado y adicionalmente, como ya es de costumbre, 15 minutos al final después de la exposición para que hagan sus preguntas. Les recuerdo que las preguntas que podemos formularnos no solamente en cuanto al texto, sino también puedes pensar, ¿verdad? Y hacerles preguntas al texto como tal y nuestro expositor el día de hoy pues va a dar también su punto de vista y como decimos aquí en Biblia Lectores, pues aquí cada quien lo que habla es su experiencia con Dios y su experiencia con las escrituras, así que todos siéntanse libres de hacerlo. Gracias una vez más y bienvenidos a Biblia Lectores. Jorge con nosotros. Bien, buenas tardes tengan todos. Es un privilegio para mí estar con todos ustedes en esta ocasión también junto con Ronald y todos los que nos acompañan en la sala para dar inicio Jorge, a... el audio no se te copia o soy yo, no sé, de repente soy yo. ¿Todos los demás escuchan a Jorge? Ah, entonces Sí, soy se yo. oye Ok, perfecto. no hay problema. Sigue, Sí, Jorge, disculpa. no, no te preocupes. Así que es un privilegio para nosotros tener en la tarde de hoy a un catedrático de las escrituras, como es el caso de Óscar Pérez. Pero voy a dejar que Florimar, que es una de las ovejas del redil de Óscar allá en España, en Palma, Mallorca, en Mallorca, sea quien lo presente para todos nosotros. Adelante, Florimar. Gracias, Jorge. Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, estoy muy contenta porque un viernes más estamos conectando con ese
deseo de poder leer la escritura y no solamente leerla, sino ponerla en práctica. También estoy muy contenta porque hoy Oscar está con nosotros. Bueno, yo asisto aquí en España a la Iglesia Evangélica de Palma. Yo estoy en Palma de Mallorca, España. Y Oscar es el pastor que Dios ha puesto en la iglesia. Él trabaja con un equipo, un presbiterio. Y desde muy joven ha tenido la oportunidad de formarse en todo lo que es el estudio de las escrituras. Tiene su maestría en teología. Ahora mismo él forma parte del equipo de tutores de académicos de la Biblia. Y bueno, es un hombre que ama enseñar la palabra, es un hombre que ama edificar el cuerpo de Cristo. Y bueno, cuando le extendí la invitación, de verdad que tuvo a bien estar con nosotros. Y Oscar, muchas gracias. Estoy muy contenta de que seas un instrumento de Dios para poder seguir nosotros creciendo en lo que es la lectura comprensiva de las Escrituras. Así que bienvenido y adelante con tu exposición. Muchas gracias a todos, Ronald, Jorge, Florimar, a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar aquí, por las ganas de conocer las Escrituras, de crecer, de leer la Biblia y de buscar a conocer más a Jesús, al Señor, a través de las Escrituras. En ese propósito estamos juntos y pues estoy muy contento de formar parte en esta tarde para vosotros, noche para mí. Para mí es casi medianoche ya. Espero que la mente esté fresca para poder compartir con vosotros un panorama del libro de los Hechos. Así que me voy a meter rápidamente en el texto porque quiero compartir con vosotros bastantes cosas y os invito a tener una Biblia con vosotros. Vais a necesitar una Biblia abierta en el libro de los Hechos porque os voy a mover por el libro con bastante rapidez. Empezar diciendo que el libro de los Hechos, que podría considerarse el único libro de narrativa del Nuevo Testamento según el enfoque que se le diera, los evangelios como tal forman un género literario propio, así que algunos hablan de que el libro de los Hechos es el único libro de narrativa del Nuevo Testamento, pero tal planteamiento ya podría ser erróneo si olvidamos que el libro de los Hechos no es sino que una segunda parte, es decir, el libro de los Hechos como tal no tiene una entidad propia, sino que es la segunda parte de un libro. El autor, Lucas, es el mismo autor del Evangelio de Lucas y casi podríamos decir que él diseña esta bilogía, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a las trilogías en el cine, en los libros. Él diseña esta bilogía, estos dos escritos, que bien podríamos conocer bajo otros nombres, como por ejemplo, podríamos conocer el Evangelio de Lucas como los Hechos de Jesús y el libro de los Hechos de los Apóstoles como los Hechos del Espíritu. Realmente uno de los enfoques principales de Lucas, el evangelista, es el Espíritu, es el Evangelio, de los 4 evangelios es el que más habla del Espíritu Santo. Parece que él divide su obra, como os digo, en los Hechos de Jesús y los Hechos del Espíritu. Libros que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Esto ya nos ayuda a orientarnos cuando nos adentramos en el libro que conocemos como Hechos de los Apóstoles. Debemos entender que esto viene a recoger todo lo que Lucas ya ha dicho en el Evangelio. Hechos de los Apóstoles, y no podemos negar que todo el libro desarrolla los hechos de los apóstoles, principalmente de Pedro y de Pablo. Hablaremos de eso enseguida. Pero es muy importante marcar claramente que el protagonista principal de este libro es el Espíritu Santo. No sería ningún problema que el libro se llamara Hechos del Espíritu. La estructura de este libro tradicionalmente se ha asumido desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la de los personajes. Como os digo, hay 2 personas que forman, aunque tienen un protagonismo central en la pluma de Lucas. El primero es Pedro y más adelante es Pablo. Y algunos autores dividen o estructuran este libro pues desde esa perspectiva, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 12
Pedro es el protagonista. Desde el capítulo 13 hasta el final, hasta el 28, Pablo es el protagonista. Y observaremos, luego lo veremos con más detalle, que hay como una especie de fade in, fade out, es decir, que cuando Pedro empieza a dejar de ser protagonista, Pablo ya aparece, capítulo 9, capítulo 10, ya empieza a hablarse de Pablo, empieza a ponerlo en el mapa, Lucas, y cuando empieza a ser protagonista Pablo, a partir del capítulo 13, pues Pedro también tiene algunos últimos momentos de protagonismo, ¿no? Así que se van solapando sus presencias y digamos que muchos autores hablan de esta manera del desarrollo del evangelio en territorio judío, Pedro, y del desarrollo del evangelio luego en territorio gentil, Pablo, ¿no? Hay una estructura. Ahora bien, como veis, separar a los protagonistas de la geografía resulta casi imposible. Cuando Pedro es el protagonista, casi siempre el territorio que pisamos es un territorio judío. Cuando Pablo es el protagonista, casi siempre el territorio es un territorio gentil. Pero todavía lo vamos a detallar más. Podríamos decir que el libro de Hechos de los Apóstoles es el trayecto del mundo judío al mundo gentil. O, dicho de otra manera, es el trayecto de Jerusalén a Roma. Desde el capítulo 1, la acción se marca en Jerusalén y el libro, Lucas está escribiendo, como recordaréis, en el Evangelio para un tal Teófilo. Hay un debate teológico sobre si hablamos de una persona en particular que se llama Teófilo o es un nombre en clave, Teófilos, a los que aman a Dios, ¿no? Una forma de escribir para todos aquellos que estaban por conocer a Dios. Sea de una manera o sea de la otra, Lucas está explicándole a alguien cómo el Evangelio, aunque ha empezado su desarrollo, su camino en Jerusalén, es para todos y en el libro te lleva desde Jerusalén hasta Roma, desde la capital judía, si me lo permitís, hasta la capital del mundo, hasta la capital gentil, la capital del imperio, Roma, ¿vale? Como veis, la geografía es fundamental. Es probablemente uno de los libros de la Biblia donde entender la geografía es más importante. Es clave para captar movimientos, acciones de Dios, líneas de pensamiento teológicas. Veremos algunas cosas. Aún os digo más. En el propio libro, en el primer capítulo, en el versículo 8, un versículo muy famoso, establece una estructura del libro. Una estructura que es geográfica, pero que también es una estructura que podríamos llamar misional. El versículo 8 del capítulo 1 dice, en una conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos poco antes de ser ascendido, ahí a mitad del capítulo 1 es la ascensión de Jesús, justo antes en lo que podríamos llamar las últimas palabras de Jesús, literalmente en esta tierra, él va a decirles a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y aquí tenéis una secuencia geográfica que menciona 4 lugares. Jerusalén en primer lugar, que es la capital, Judea, que es la provincia, Samaria, que es una provincia al norte, y luego lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra, ¿no? Lo que quiere decir que aquí tenemos una estructura basada en geografía, pero también es una estructura basada en la misión, en el propósito de la misión. Jesús le dice a sus discípulos que no se muevan de Jerusalén. El Evangelio va a tener que llenar Jerusalén en primer lugar, para después llenar Judea, para después llenar Samaria, para después llenar toda la tierra. Samaria no es la única provincia que había alrededor de Judea. De hecho, al sur había otras provincias, hacia el este había otras provincias, pero Jesús va a elegir Samaria. Y hay teología también en eso. Los samaritanos eran medio judíos o judíos, si me permitís el lenguaje, de sangre sucia, que se habían mezclado con otros pueblos. Todo eso tendríamos que irnos a la historia del cautiverio babilónico y las cosas que pasaron durante el cautiverio y después del cautiverio. No tenemos tiempo para eso, pero lo importante es saber que cuando el libro de Hechos
escribe, hay una enemistad racial, étnica, religiosa entre judíos y samaritanos. Los samaritanos son un pueblo odiado por los judíos. Así que, de alguna manera, teológicamente Jesús está diciendo al pueblo judío que el evangelio es para todos y los va a llevar en primer lugar a sus primeros enemigos, a sus enemigos de sangre, a los que están más cerca, a aquellos con los que están enemistados, ¿no? Aún antes de ir a lo último de la tierra, el evangelio debe ser predicado a los enemigos que tenemos más cerca. Creo que aquí también tenemos algunas enseñanzas espirituales de cuando quizá en nuestra propia familia o en nuestros amigos hay personas a las que no les llevamos el evangelio cuando estamos pretendiendo llevarlo hasta lo último de la tierra. Bueno, me voy a centrar en este versículo o en la estructura misional, ¿no?, de este versículo: Jerusalén, Judea, Samaria, esta última tierra, para toda la exposición. Dejadme que os explique primero la etapa en Jerusalén. Capítulo 2, el descenso del Espíritu Santo. Capítulo 1, el ascenso de Jesús. Ambas cosas están estrechamente relacionadas. Jesús ya había dicho a sus discípulos: os conviene que yo me vaya para que os envíe al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la misión. No solo es el espíritu de Jesús, sino que es el espíritu de la misión. No hay misión posible sin el Espíritu Santo. El poder del que habla el versículo 8 que os he leído no es un poder solamente para vivir una vida concreta, no solo es un poder para gustar lo que Dios puede hacer en mí, sino que es el poder por el cual puedo hacer la misión. El Espíritu Santo recibido por los discípulos en Jerusalén para poder ir a Judea, para poder ir a Samaria, para poder ir hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu no hay misión. Él es el espíritu de la misión que Jesús nos manda a hacer. Entonces tenemos a los discípulos recibiendo el Espíritu Santo en el capítulo 2. Hay aquí muchísimos datos. Evidentemente no vamos a poder observar con todo detalle. La pretensión más de esta ponencia es más de producir una visión panorámica. Nos vamos a alejar con el zoom, nos vamos a alejar y vamos a ver el libro completo para que después eso pueda ayudaros a ver los detalles y a leer el libro con otra óptica, ¿no? Desde el capítulo 3 en adelante se narra el desarrollo del Evangelio en Jerusalén. Y conocéis bien el texto, el capítulo 2 al final es muy conocido, como, pues por ejemplo, estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común y se centraban, dice el versículo 46, que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, compartiendo alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo. Todo lo que está pasando en Jerusalén. Y hay varios versículos que nos dicen que hay un desarrollo, un crecimiento rápido. No nos dice cómo de rápido, pero se nos dice en frases como, por ejemplo, 2:47, el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. En el 2:41 se nos habla de que en aquel día fueron añadidas 3.000 personas. Por ejemplo, en el 4:4 se nos habla de que aquel día muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el total de los hombres fue 5.000. Os estoy leyendo estos versículos para hacer ahora con vosotros una pequeña cuenta. Una pequeña cuenta que ya anticipo que es ficción, es decir, está basada en los datos, pero el objetivo que pretendo es transmitiros unas ideas, no hablar de números exactos. Pero habéis visto que esos dos textos nos hablan de 3.000 y 5.000, con lo cual estamos hablando de 8.000 creyentes en los primeros días. 8.000 creyentes. El historiador romano Tácito, en los años 60 del primer siglo, dice que la ciudad de Jerusalén tenía un volumen de unas 600.000 personas. Años 60. Lo que estamos leyendo sucede en los años 30 del primer siglo.
finales de los años 30. Vamos a suponer que en ese momento la ciudad tenía medio millón de personas. Hemos hablado de 8.000 conversos en esos dos versículos, pero varios otros textos dicen que el Señor añadía cada día. Es decir, ahí estamos hablando como si fuera de dos campañas evangelísticas específicas, 5.000 este día, 3.000 el otro día. Pero el texto dice y varias veces que cada día el Señor añadía y muchos creían, etcétera, etcétera. Así que podríamos desarrollar el número 8.000 de esas dos campañas, fácilmente lo podríamos convertir en un 15.000, con las personas que se iban convirtiendo un día, otro día, otro día, otro día. Y también sabéis que en estos números se habla de hombres, no se incluye a las mujeres y no se incluye a los niños. Por lo tanto, a riesgo de parecer exagerado, no sería extraño decir que después de solo unas semanas desde que el Espíritu Santo descendió, podemos estar hablando de entre 20 y 30.000 creyentes. Meteos la idea en la cabeza porque esa idea va a cambiar radicalmente la manera en la que podéis entender el relato del libro de Hechos. 20.000, 30.000 creyentes en solo unas semanas, meses, desde que el Espíritu Santo ha descendido. Ahora bien, Jesús, antes de irse, le ha dicho a sus discípulos qué es lo que Él quiere que suceda. Jesús ha dado una instrucción clara. Quiero que os quedéis en Jerusalén. Quiero que esperéis al Espíritu Santo. Él es el poder de la misión. Cuando Él venga, seréis testigos en Jerusalén y luego en Judea y luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Lo que quiere decir que las cabezas pensantes de la Iglesia, los apóstoles, sabían cuál era la estrategia misionera. No tenían que diseñar una estrategia misionera. Jesús les había informado de cuál era la estrategia misionera. Así que podéis imaginar conmigo, en un supuesto de mi cabeza, que si los apóstoles se reunían semanalmente o quincenalmente, ¿os los imagináis? Sentándose alrededor de la mesa, a comer, a orar juntos y quizá a conversar de cómo está yendo la obra del Señor. Podemos imaginar que si ellos hubieran percibido que Jerusalén ya había sido evangelizada, de forma natural ellos tenían la responsabilidad de impulsar la iglesia hacia Judea. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es el proyecto de Jesús. Primero Jerusalén, luego Judea. Ahora, cuando vas al capítulo 5, encuentras una situación no novedosa, antes del capítulo 5 ya ha pasado, que es que los líderes judíos están en tensión con los apóstoles. Están enfadados con ellos, están a la contra de los apóstoles por lo que están haciendo. En el capítulo 3 ya les han amenazado con no hablar en nombre de Jesús y ellos han ignorado esa amenaza y han seguido proclamando el Evangelio en el nombre de Jesús. Así que en el capítulo 5, versículo 28, vamos a encontrar en boca del menos sospechoso de querer hinchar los números de conversiones. ¿Quién sería ese? Ese sería el sumo sacerdote. El sumo sacerdote judío es quizá la persona menos sospechosa de querer hinchar los números de una campaña evangelística de los apóstoles. Pues en boca de él encontramos la siguiente frase, dirigiéndose a Pedro, Juan y sus amigos. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. El sumo sacerdote observa su valoración, su juicio es que los apóstoles han llenado Jerusalén con el Evangelio. Si esto es así, hermanos, hermanas, como ya sabemos cuál es la estrategia misionera de Jesús, en este momento los apóstoles tendrían que haber empezado
a diseñar el movimiento hacia Judea. Evidentemente, Jerusalén ya estaba siendo llena del Evangelio y tenían mandato de Jesús de ir más allá. Ahora, eso no es lo que va a pasar. De hecho, cuando uno analiza los primeros capítulos, hasta el capítulo 6 incluido, ellos siguen en Jerusalén. El texto nos enseña que la vida cotidiana de los creyentes es compartir lo que tienen, es estar en el templo y por las casas. Vemos esa dinámica tan interesante, ¿no? De compartir juntos en el templo y compartir juntos en las casas. Ahora bien, ¿qué era el templo? El templo era el lugar que en el Antiguo Testamento había sido erigido para que la presencia de Dios estuviera allí. Erigido por Salomón, después del tabernáculo, se erige el templo será destruido en el cautiverio, volverá a ser levantado después, pero básicamente el templo era el lugar de la presencia de Dios. Era donde la Shekinah, la presencia de Dios, estaba. Pero todos aquellos que reciben el testimonio de Jesús resucitado empiezan a ser conscientes de que el templo ya no es el templo. Ahora el Espíritu Santo ya ha descendido y habita en cada uno de ellos. Y los discípulos, los apóstoles y los discípulos están empezando a comprender que ellos son el templo y no el templo, el edificio. Pero no va a ser hasta que uno llamado Esteban, en el capítulo 7, tenga un discurso ante el Sanedrín bastante incendiario para la época, que no se va a romper con la dinámica. La dinámica hasta el capítulo 7 es una dinámica todavía continuista, si me permitís la palabra. Los judíos, incluso los que conocen a Jesús y conocen a Jesús como Señor y Salvador, siguen reuniéndose en el templo y por las casas también. Pero va a ser Esteban el que va a decir, el templo ya no es útil. De hecho, él va a decir cosas muy fuertes en el capítulo 7, va a decir cosas que, de hecho, Salomón ya había dicho en el discurso de inauguración del templo, como por ejemplo que Dios no habita en casas hechas por manos humanas. Eso no era ninguna novedad, pero cuando Esteban lo dice en ese momento, se van a enfadar con él hasta el punto de apedrearle y matarle. Y cuando llegas al capítulo 8, observas lo siguiente. Aparece Saulo, primera aparición del Pablo, que va a ser capital en este libro. Versículo 1, consintió en su asesinato, en el de Esteban, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, y fíjate por dónde fueron esparcidos, por las regiones de Judea y de Samaria. Vamos a ver si soy capaz de hacer entender algo que es muy básico. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que los apóstoles, los discípulos de Jesús, tenían instrucciones de Jesús de saltar de Jerusalén a Judea y a Samaria, pero no lo van a hacer hasta que sean perseguidos. Es decir, estrictamente no van a obedecer a Jesús. Va a ser la circunstancia externa, la persecución, la presión de los judíos la que les va a llevar por obligación hacia Judea y hacia Samaria. Otra lección que deberíamos aprender en el libro de los Hechos, que la instrucción de Jesús, la comisión por parte de él es clara, está dicha. A veces estamos buscando cuál es la estrategia misionera de Jesús cuando él ya nos ha informado de cuál es su deseo, cuál es su corazón misionero, y nosotros estamos resistiéndonos y a veces solo nos movemos cuando la presión externa, cuando las circunstancias nos obligan. Y fijaos, para mí como regla mnemotécnica, esta comparación entre Hechos 8.1 y Hechos 1.8. En el 1.8
es lo que Jesús quiere que hagan. En el 8.1, lo que como no lo han hecho, van a hacer por obligación, porque les van a perseguir. Van a acabar haciendo lo que Jesús les ha pedido, pero no porque obedezcan a Jesús, sino porque les obligan, básicamente. Ahora bien, fijaos como en el capítulo 8 estamos dando el salto, pero el salto es un salto violento, es un salto por persecución y es un salto que de golpe te mete en Judea y en Samaria, las dos regiones de golpe, ¿no? De Jerusalén, la expansión va a ser muy rápida. ¿Y por qué va a ser muy rápida? ¿Recuerdas los números que te he dicho antes? Hablábamos de 20.000, 30.000 creyentes, muchos de ellos neófitos, pero al fin y al cabo es un momento muy particular de la historia de la Iglesia. Y el versículo 8.1 te indica que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. O sea, en Jerusalén se vació de creyentes. Se quedaron los apóstoles. Pero del orden de 20.000 personas sufrieron un éxodo de la ciudad. Y claro, imagínate 20.000 personas siendo esparcidas por las aldeas de Judea, de Samaria. De pronto, en muy pocos días, el evangelio va a ser predicado y proclamado por toda Judea y por toda Samaria. Y fíjate en el capítulo 8, versículo 1, Samaria, versículo 5, Samaria, versículo 8, acaba diciendo en aquella ciudad, esa ciudad es Samaria. Y fíjate lo que dice Felipe, versículo 5, bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba al Mesías o a Cristo, y pasaban muchas cosas, pero versículo 8, y había grande gozo en aquella ciudad. En solo unos versículos, el evangelio se filtra por Samaria, se filtra por Judea, el gozo llega, la salvación llega, tal como Jesús quería desde el principio. Y el versículo 14 también es significativo. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Fíjate, en el versículo 14, en solo 14 versículos, lo que digamos que una estrategia intencional, consciente de los apóstoles no ha hecho, en 14 versículos por la persecución está hecho. La persecución de la Iglesia hace que se proclame la palabra como no se ha proclamado cuando era la intención y el deseo de Jesús. Versículo 25, los apóstoles van a Samaria, comprueban lo que está pasando y cuando regresan a Jerusalén te los encuentras a ellos evangelizando, dice el versículo, muchas aldeas de los samaritanos. ¿Te has dado cuenta de cómo hemos saltado de pronto de Jerusalén? Estábamos en Jerusalén en el capítulo 7 todavía. Y en el 8, en un solo capítulo, de una forma muy intensa, hemos saltado a toda Judea y toda Samaria. Dejadme, antes de avanzar a lo último de la tierra, a esa parte, dejadme deciros algunas cosas sobre otras maneras en las que podemos estudiar el libro de Hechos. Me gusta a mí siempre ver hilos que pueden ser útiles para estudiar un libro en particular, ¿no? Y os ofrezco algunas ideas para que quizá algunos de vosotros podáis tomarlas en vuestra lectura de la Biblia, exprimirlas y desarrollar pensamiento bíblico y teológico. Os voy a hablar de hilos, 6 hilos que pueden ser estudiados en este libro. Solo son ideas, no pretendo ser exhaustivo, sino solo ilustrativo. Por ejemplo, un estudio interesante de este libro es el estudio del libro de los ojos del Espíritu Santo. Leer el libro solamente buscando cuándo aparece el Espíritu Santo en el libro, qué hace el Espíritu Santo, qué no hace el Espíritu Santo, por qué hace lo que hace, con quién hace lo que hace, etc. Otra idea que os comparto, las apariciones de ángeles en el libro. Hay como 5 o 6 apariciones de ángeles. Y estamos hablando de apariciones de ángeles en el Nuevo Pacto.
interesante ver cuándo aparecen, a quién aparecen, por qué aparecen, cuál es el propósito de Dios con esa intervención a través de los ángeles, etc. Un tercer hilo que os recomiendo de estudio, por ejemplo, el libro de los Hechos, es la voz de Dios. La voz audible de Dios aparece varias veces en este libro. A oídos de personas, incluso a oídos de grupos de personas enteros. Algo interesante que ver ahí. Las visiones, cuarta idea. Un tema que a veces entre los cristianos es muy tenso, de mucha discusión. Unos creen en las visiones, otros no. Bueno, estudiar las visiones en este libro. La verdad es que estudiar las visiones en el libro de los Hechos, a mí me ha librado de mucha religiosidad. Porque las visiones en el libro de los Hechos, pues hay gente que tiene visiones de día, conscientes. Hay gente que tiene visiones durmiendo. No sueños, visiones. En un sueño. Hay gente que, bueno, que tiene visiones, por ejemplo, como Pedro en el capítulo 10, muerto de hambre, le falta glucosa en el cerebro y tiene unas visiones de Dios. También las tiene ahí. Visiones de día, de noche, visiones en creyentes, pero visiones también en personas no creyentes. El libro de los Hechos nos relata cómo Dios da visiones a personas que no creen en él. Si uno estudia ese hilo, puede aprender muchas cosas también. O, por ejemplo, un hilo de estudio entre la relación entre el poder y la proclamación. Cómo se relaciona en este libro el poder de Dios con la proclamación del Evangelio. ¿Qué relación hay entre ambas cosas? El sexto y último hilo, más que compartíroslo, lo que quiero hacer es explicároslo, de tal forma que sea un ejemplo para vosotros, ¿vale? Y he elegido uno que es literalmente el del concepto prodigios y señales. Dos conceptos que aparecen unidos en el libro multitud de veces y del que os quiero hacer una narrativa ahora, ¿vale? A modo de cosas que puede uno estudiar con este libro. Voy a ir rápido. Esto es como simplemente una especie de paréntesis en el relato central. Prodigios y señales. En el 2.19 aparece por primera vez y aparece dentro de un discurso de Pedro, pero el discurso, las palabras que usa Pedro no son suyas. Él cita a un profeta del Antiguo Testamento, a Joel, en una profecía del profeta Joel en la que se narra que el Espíritu Santo va a venir. Bueno, en esa profecía dice: daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. Eso lo dice Dios mismo al profeta Joel, ¿vale? Dios es el que va a dar prodigios y señales. En el versículo 22, 3 versículos después, Pedro va a usar las mismas palabras, pero ahora, fijaos lo que dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él. Es decir, Pedro, bueno, Lucas con la pluma nos narra como Pedro en su predicación tiene la habilidad de decirle a los oyentes que los prodigios y señales, de acuerdo a los profetas, pertenecían a Dios. Pero ahora todos están viendo que se hacen por mano de Jesús, con lo cual está vinculando a Dios con Jesús. De alguna manera está diciendo Jesús es Dios. Pero sigue. Y en el versículo 43 del mismo capítulo 2, adivinad quién hace prodigios y señales milagrosas. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. Ahora se nos está diciendo que el poder de Dios que ha sido manifestado en Jesús es un poder que también los apóstoles que siguen a Jesús desarrollan de alguna manera en la misión. El poder del que se hablaba en el capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder y seréis testigos. En el capítulo 4, versículo 30, se va a decir, por si alguno, ahora que los prodigios y señales milagrosas están en manos de hombres,
no sea que alguno se crezca, que alguno se enorgullezca o confunda o crea que es por él, va a decir que las señales milagrosas y los prodigios son extendidos por la mano de Dios. Aunque sean hechos por hombres y mujeres, es por la mano de Dios que pueden ser hechos. Solo mientras esos hombres y mujeres estén estrechamente vinculados, sometidos a Dios, es que la mano de Dios va a hacer esos prodigios y señales a través de esos hombres. En el 5.12 se nos vuelve a decir que son los apóstoles. En el 6.8 va a ser Esteban el que haga prodigios y señales. En el discurso de Esteban, capítulo 7, versículo 36, y veis que Lucas no da puntada sin hilo cuando dice cualquier cosa. Ahí va a decir, en mitad de su discurso, que Yahvé, está hablando de Yahvé, los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas. Está cerrando el círculo, ¿lo veis? O sea, es Dios el que los hace, es Jesús el que los hace, los apóstoles que los hacen por la mano de Dios, pero son personas, no solo los apóstoles, también Esteban, que no eran los apóstoles, era uno de los diáconos. Ahora vuelve a ser Yahvé. Capítulo 8, versículos 6 y 13, Felipe va a hacer prodigios y señales milagrosas. Capítulo 14, 3 y 15, 12 van a ser Pablo y Bernabé los que hacen prodigios y señales milagrosas. Si uno coge un concepto en el libro y lo exprime, lo estudia, puede averiguar muchísimas cosas. Así que os invito, sobre todo en los libros de narrativa, a buscar conceptos teológicos que se repiten y a estudiarlos de una forma completa, ¿vale? Esto era un paréntesis, simplemente animaros a estudiar cualquier libro desde diferentes perspectivas. Voy a recuperar la línea central de la ponencia, que es la geografía que os decía: Jerusalén, Judea, Samaria hasta la última tierra. Recordaréis que ya hemos estado en Jerusalén, que abruptamente hemos llegado a Judea y Samaria por persecución y que el evangelio se ha extendido ahí a tope. Y ahora nos vamos a meter en lo último de la tierra, que es una parte bastante extendida del libro, que podríamos decir que se abre en el capítulo 9 con la presentación de la persona de Saulo, de su conversión, de su encuentro con Dios. En el capítulo 10, desde del capítulo 9 al 12, empieza, como os decía antes, es como, no sé cómo decir esto en español, fade in y fade out, es como que una cosa va descendiendo y la otra ya va ascendiendo, ¿no? La presencia de Pedro va descendiendo, la presencia de Pablo va ascendiendo, va haciéndose cada vez más notoria. Pero el capítulo 10 es clave, porque Pedro es judío y Pedro tiene su desarrollo como hombre judío, y ahora él tiene que, con el Espíritu Santo, comprender cosas nuevas. Y va a necesitar de parte de Dios una visión para asumir, para aceptar que ya no tiene que seguir, por ejemplo, con las leyes dietéticas de Levítico, que puede comer otros animales. Pero esa visión la va a utilizar Dios para ayudarle a entender no solo que no hay animales impuros y puros en verdad, que Él los ha creado todos, no llames impuro a lo que yo he creado. Esa visión sobre los animales que se comen, Dios la va a dar para que entienda que no hay personas impuras. Él las ha creado. El evangelio es para todos, no solo es para los judíos. Es un capítulo clave en el que el evangelio va a llegar a romanos, va a llegar a personas por las que un judío jamás hubiera dado un duro, jamás hubieran llevado el evangelio a estas personas. De hecho, fijaos en el siguiente detalle. Capítulo 11. Desde el versículo 19 os leo. Fijaos qué duros eran los judíos, fijaos. ¿Recordáis el capítulo 8, lo que ha pasado en Samaria? Cómo el evangelio ha llegado a Samaria con gran gozo y los samaritanos se han convertido. Bueno, recordáis que hay 20.000 judíos predicando, ¿no? Pues fijaos, 11:19. Ahora bien, leo el texto, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, recordáis esto, ¿no? Esteban hace el discurso, le persiguen a la iglesia,
se esparcen por toda Judea y Samaria. Bueno, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Sería bueno entender la geografía de estos lugares. Pero fijaos lo que hacen. No hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Fijaos qué duros de mollera. Jesús ha dicho, Jerusalén, Judea, Samaria hasta la última tierra. Y no obedecen, tienen que ser perseguidos para seguir ese camino. Y cuando lo siguen, solo le predican a otros judíos. Llegan a la ciudad, se van al barrio judío de la ciudad y le predican a los judíos. Pero a los demás no. Todavía están en ese proceso de entender. Por eso el capítulo 10 es tan clave. Porque Pedro es la columna judía de la iglesia. Es decir, sabemos que Santiago va a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén, pero Pedro es a quien le ha dado las llaves, ¿no? Teóricamente Jesús es el delegado principal, es la voz de los apóstoles, es el judío por excelencia. Y él, capítulo 11, va a llegar a Jerusalén después de lo vivido en el capítulo 10 y va a dar testimonio de que son todos, no solo los judíos, los que pueden recibir el Evangelio y el Espíritu Santo. Esto es en boca de Pedro. Ahora fijaos bien, déjame que reviso mis notas, fijaos bien cómo Lucas nos está indicando algunas cosas, aunque sea a nivel romántico o literario. Capítulo 11, versículo 27. Por aquellos días, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Sí, va a pasar algo, ¿no? Esos profetas van a profetizar algo en Antioquía, pero los profetas ya no profetizan en Jerusalén. Ahora profetizan en Antioquía. Y es que el centro neurálgico de la misión de Jesús se va a trasladar de Jerusalén a Antioquía. Desde el capítulo 13, la iglesia misionera por excelencia, la iglesia que va a enviar a los misioneros que van a abrir iglesias por todo el nuevo mundo, es Antioquía, no es Jerusalén. Y hay un mensaje también en esto. Jerusalén no va a ser el motor de la misión, va a ser Antioquía. Una ciudad gentil. Y fíjate en este detalle. El liderazgo de la iglesia de Antioquía. Capítulo 13, versículo 1. Ahora bien, había en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Negro, y dudo que sea casualidad. No creo que el apodo fuera casual. Probablemente era negro y no era judío. Lucio el Cireneo, de Cirene, norte de África. Manaén, colactáneo de Herodes el tetrarca, y Saulo, un judío por ciudadanía, ciudadano romano, pero ya sabemos también de dónde venía Saulo. Es decir, el capítulo 13 nos muestra, primero, que la ciudad, que la iglesia que va a ser motor de la obra de Dios a partir de este momento es Antioquía, no es Jerusalén. Segundo, que los líderes de la iglesia con visión misionera son multiculturales, no son judíos. Es una iglesia multicultural, una iglesia multirracial, multiétnica y multidones. Es un liderazgo del que también podemos aprender mucho para la iglesia hoy día. Es un liderazgo colegiado de dones variados que juntos buscan al Espíritu Santo, escuchan al Espíritu Santo y toman decisiones con él, escuchándole a él. Y el Espíritu Santo les va a decir, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y aquí van a empezar los conocidos viajes misioneros de Pablo. Los llamamos así, pero no son solo de Pablo. Y va a haber hasta 4 viajes en los que él va a ir abriendo iglesias, va a ir
proclamando el evangelio, va a ir convirtiéndose gente de todas las provincias, de todas las etnias, y vamos a ver el desarrollo de lo que Dios está haciendo. Pero algunos detallitos más y acabo. ¿Recordáis que os he leído el 11:19? Donde os decía que los judíos esparcidos, aún con lo que pasó en Samaria, eran, si me permitís la expresión, un poquito duros de mollera y solo proclamaban el evangelio a los judíos. Pero el deseo de Jesús era otro, ¿verdad? Importante esto: nada ni nadie para la obra de Dios. Fijaos en el versículo 20. En el 19 nos dicen que solo predicaron a judíos. En el 20 dice, pero algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Es decir, ¿los judíos no querían predicar a los gentiles? Pues no importa. Dios levanta a chipriotas y a cirenenses y le predican, estos son los que predican a los griegos. Y la mano del Señor está con ellos y los griegos también se convierten. Nada para la obra de Dios, absolutamente nada. Podríamos preguntarnos de dónde aparecen estos chipriotas y estos cirenenses. Curiosamente, dos de las lenguas a las que fue traducido en el capítulo 2 el Espíritu Santo. Si vuelves al capítulo 2, es las lenguas de fuego, cuando desciende el Espíritu Santo y cómo el Evangelio es proclamado en Jerusalén por 120 hombres a mucha gente. Algunas de las lenguas que se hablaron ese día fueron esas dos lenguas. Y es que una cosa es la historia de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, pero en paralelo el Espíritu Santo está haciendo muchas cosas que no están relatadas en el libro, pero que las podemos ver entre líneas, como esto. ¿De dónde salen estos chipriotas y estos cirenenses? ¿Quién les ha proclamado el Evangelio? Probablemente el capítulo 2, ¿no? Y ellos están proclamando el Evangelio a los griegos y el Señor está con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la obra del Señor no para. Otro detalle. Os leía el 11:27. Por aquellos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Pero fijaos que más allá de eso, ahí en Antioquía, un profeta llamado Ágabo va a predecir por el Espíritu Santo que va a haber una hambruna muy fuerte. Y desde ahí, los discípulos van a levantar una ofrenda que va a salvar, hasta cierto punto, de la hambruna a Jerusalén. Haz tu lectura. Jerusalén estaba llamada a bendecir a Judea, Samaria y hasta el último a la tierra. Y en el capítulo 11, lo que estás viendo es que es Antioquía la que bendice a Jerusalén. Los profetas extramuros, los profetas gentiles, los profetas en lugares gentiles, escuchan la voz de Dios y salvan a Jerusalén del hambre. Y bueno, habría muchas cosas más que decir, pero mi propósito era que vierais un poquito esa estrategia misionera, ¿no? Como la cosa parte de Jerusalén, llega a Judea, llega a Samaria y llega hasta lo último de la tierra, y aquí hay mucho más que relatar, pero creo que la ponencia está siendo ya suficientemente larga y sería interesante un tiempo de preguntas. Así que espero que os sea útil y que os aporte a una nueva lectura del libro de los Hechos mirando diferentes perspectivas. Ok, excelente exposición. Bueno, yo soy el primero servido, me encantó. Definitivamente es bueno esto de Biblia Internacional porque el aporte que pueden dar nuestros amigos que están en España y su cosmovisión, oye, nos ayudan también a enriquecer también lo que estamos leyendo y la manera en que lo estamos haciendo.
De verdad que lo agradecemos muchísimo. Bueno, hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Es interesante que puedan ir anotando sus preguntas. Por favor, como siempre lo decimos en Biblia Lectores, haga su pregunta sin miedo a nada. O sea, pregunte. Indistintamente la pregunta que sea, para eso estamos y para eso es este espacio. Por más difícil que parezca la pregunta, puede hacerla tranquilamente. Bueno, voy a proceder a leer, ¿verdad? Lo que está escrito acá. Voy a comenzar con la pregunta de Silfredo, ¿ok? Dice una pregunta. Ya que abrió el paréntesis de los prodigios y milagros, ese énfasis del libro de Hechos en los prodigios y milagros nos puede llevar a pensar en que es necesario la realización de prodigios y milagros en la actualidad, como afirman algunos. Hay otra persona que comentó también, que es Jesús Rojas, ¿ok? Dice, es interesante la pregunta de Sigilfredo. En estos días, un predicador muy famoso de Miami decía que es ilegal predicar el evangelio sin señales y prodigios milagrosos. ¿Qué opinas, Oscar Pérez? Bueno, como ya habéis indicado antes, Óscar Pérez solo va a dar su perspectiva de su comprensión bíblica y nada más que eso. Yo creo que el libro de los Hechos nos enseña, una de las líneas que os invitaba a estudiar es la relación entre la proclamación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Lo cierto es que mi experiencia, esto no es Biblia, es mi experiencia personal, es en aquellos lugares donde veo a Dios moverse y el Evangelio extenderse de una forma clara, normalmente siempre veo prodigios y señales. Pasa que también nosotros estamos un poco condicionados a asumir qué es un prodigio y qué es una señal y qué no lo es. Para mí, el principal prodigio que existe es que una persona se arrepienta genuinamente. Creo que eso es absolutamente imposible si el Espíritu Santo no obra de una forma milagrosa, sino marca ese corazón de una forma milagrosa. Para mí un prodigio no es solo una sanidad, no es solo algo extraordinario, como dice la palabra, o sea, fuera del ordinario, que no lo ves todos los días, sino que sería interesante, ¿no?, estudiar las palabras griegas que hay detrás de esas palabras y de dónde vienen del hebreo también y del Antiguo Testamento. Pero al margen de eso, como os digo, donde yo veo que el Evangelio es proclamado y personas se convierten a Jesús, normalmente veo un acompañamiento casi siempre de prodigios y señales. Lo que no veo es una búsqueda de eso, la búsqueda por la búsqueda del prodigio y la señal. Y es ahí donde yo insisto mucho en que el poder del Espíritu Santo es el poder de la misión. Mucha gente no está buscando estrictamente la proclamación del Evangelio, sino la performance de los prodigios y señales, como una especie de validación de su autoridad divina. Creo que el llamado a todos los que somos discípulos de Jesús es a proclamar el Evangelio, a proclamarlo en el poder del Espíritu Santo, que significa que tú proclamas la verdad de Cristo y el Espíritu Santo hace lo que quiere. Y cuando Él hace lo que quiere, hace cosas. Y cuando el Espíritu hace cosas, no todas las cosas son ordinarias o comprensibles por nosotros. Algunas de ellas son extraordinarias. Pero creo que las hace cuando estrictamente están empujando la obra. Creo que hay la misma relación que la relación de la proclamación de Jesús del reino de Dios y los milagros que Él hace. Él hace milagros que prueban el reino que está proclamando y proclama un reino que es expresado en esos milagros, ¿no? Son inseparables las dos cosas. Creo de la misma manera que la auténtica proclamación del Evangelio implica constantemente prodigios y señales, que tienen que ver, como os digo, para empezar, con la transformación genuina de una persona, que es un auténtico prodigio para mí eso. Excelente, excelente, Oscar. Bueno, coincido contigo, es importante definir hasta dónde llega o cuáles son los alcances de lo que significa realmente un prodigio y una señal, ¿no? Para cada persona. Y como tú lo has dicho, está muy, muy bien descrito. Bueno, mira, aquí yo tengo una pregunta que siempre me encuentro a diario. De hecho, hay muchas personas que pasan por Biblia Lectores
y los veo que caen en una confusión en cuanto a si se debe manejar bajo las costumbres, ritos, ¿sabes? Bajo las leyes y fiestas solemnes, ¿ok? Que leen allí en las escrituras, o está la otra parte que dice, bueno, mira, ya Jesús cumplió todo esto y nos ha dado, por así llamarlo, la plenitud de él, ¿no? Y las personas, pues al vivir en Cristo, pues ya están, por así llamarlo, cumpliendo todo lo que Dios ha dispuesto. Lo hago la pregunta como está escrita. Según su apreciación de la escritura, ¿cuál es la posición que se debe asumir al predicar a los judíos y gentiles en cuanto a las costumbres, las leyes, los ritos, las fiestas solemnes? Aún el día de hoy los creyentes siguen confundidos. Veo a un Pedro que Dios le llama a vivir en libertad a pesar de su celo judío. Tú lo acabas de describir muy bien, citando la Biblia en cada espacio. Pero también se ve a Pablo, ¿verdad? A pesar de que está predicando a los gentiles libre en oportunidades, regresaba a sus costumbres. No sabemos si en ese momento era por una conveniencia particular o por ser sabio a que no le fueran a increpar, ¿no? A juzgar. Sé que está respondida la pregunta, pero me gustaría qué opinas tú al respecto, ¿no? Personalmente. Bueno, podemos aportar un par de textos más que ayuden a clarificar. Uno en el propio libro de los Hechos. Creo que Hechos capítulo 15, que es el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén, trata este tema específicamente, ¿no? La Iglesia se junta para decidir qué cosas hay que seguir. O sea, hay que seguir a Cristo y algo más, o Cristo es suficiente, ¿no? Y el capítulo 15 es bastante clarificador en ese sentido. Y bueno, pensad que los creyentes que empezaban a conocer a Jesús en cualquier ciudad romana, en cualquier ciudad de la actual Turquía, donde había ídolos de todo tipo, divinidades de todo tipo, la carne que comprabas al mercado era carne de algún animal que se había sacrificado a Zeus o a Atenea o vete a saber quién, entonces no comían la carne por motivo de conciencia, etcétera, etcétera, tenían unos conflictos concretos. Pues estos temas se hablan y como veis, al final del capítulo 15 del libro de los Hechos se aclara que esencialmente es cuestión de seguir a Jesús y poco más, ¿vale? No se añade carga. De hecho, claramente el final del concilio es: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros cargas, Pero si quedan dudas en ese sentido, un estudio un poco detallado del libro de Gálatas es ya absolutamente clarificador, donde Pablo va a decir cosas muy duras, muy tajantes, diciendo cosas como, por ejemplo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, no hay nada que añadir a Cristo. Cristo es suficiente por sí mismo. Y esa es una de las doctrinas cristianas más importantes, la suficiencia de Cristo. No hay que añadirle nada a Cristo. Él nos ha llamado a libertad. Pero igualmente es cierto que muchos cristianos siguen confundidos con estos temas porque nos resulta muy difícil separar en la Biblia lo que es normativo de lo que es descriptivo. Entonces, todo lo normativo del Evangelio viene vestido de la cultura judía. Es en la cultura judía en la que se desarrolla el Evangelio y todo aquello que es normativo viene vestido en esa cultura. Entonces, es difícil a veces desvestirlo de la cultura sin cargarse a veces también a aquello que uno no tiene que cargarse. Es decir, que a veces la gente no lo desviste porque desvistiéndolo tienen miedo a romperlo, a adulterarlo, a falsificarlo. Entonces, si lo mantiene dentro de la misma cultura en la que ha sido recibido, uno siente que es más fácil ser fiel, ¿no?, al Evangelio. Pero estamos llamados a hacer la traducción. Es decir, estamos llamados a traducir el Evangelio que fue predicado a los judíos a nuestra realidad también, ¿no? No sé si esto último aclara o confunde más, pero... No, muy bien, está muy bien. Gracias.
Y me gusta mucho que siempre puedas responder y que la gente pueda tomar nota de los capítulos que debe estudiar para seguir su estudio. Muy bien, vamos aquí. Elaine Seijas en el capítulo 8.1 dice que todos fueron esparcidos. Todo esto, como dijo usted, y se puede ver por la presentación externa de los judíos. Y es en el verso 14 que Pedro y Juan fueron enviados, pero ellos no habían seguido las instrucciones de Jesús en un principio. ¿Los envió alguien en específico? Pregunta. Aunque más adelante en el versículo 15 dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Se puede decir entonces que es una de las tantas demostraciones del poder del Espíritu Santo? Es la pregunta que hace Elaine Seijas. En relación a que no he acabado de entender el kit de la clave de la pregunta, no la acabo de entender, disculpa. Sí, yo soy el lector. Ok, voy nuevamente. Capítulo 8.1 dice que todos fueron esparcidos. Todo esto, como dijo usted, y se puede ver por la presión externa de los judíos. Y es en el versículo, en el verso 14, que Pedro y Juan fueron enviados, pero ellos no habían seguido las instrucciones de Jesús en un principio. ¿Los envió alguien en específico? Es la pregunta. Si quieres, podemos cortar allí. No, los enviaron, lo dice el texto, dice que los discípulos mismos enviaron a Pedro y a Juan, o sea, como representación. Cuando oyeron todo lo que está pasando en Samaria, quisieron verlo con sus propios ojos y enviaron a dos en representación. Ok, buenísimo. Bueno, aquí nos están haciendo varios comentarios. Gran aporte significativo, gracias. Nutrida enseñanza. Ahora aquí dice, vamos a ver aquí. A Elaine dice, ¿cuál es el hilo número 5 que dijo para el estudio del libro de los Hechos? Ya Florimar lo colocó en BL Leer, lo puedes buscar allí. Bueno, Florimar aquí lo volvió a colocar. Gracias, Florimar. Vamos acá. Yosmeli Castejón, bendiciones. Entre tarde, pero excelente lo que escuché. Dice aquí, en esta era tecnológica y post pandemia, los milagros y señales, más que todo de sanidad y hechos sobrenaturales, está como dejado en el olvido. ¿Será parte de la misma evolución del evangelio o simplemente perdimos la perspectiva al predicar el evangelio? Aquí, yo creo que hay una mezcla de muchas cosas aquí. Por ejemplo, en España, donde yo vivo, y hay, por ejemplo, bastantes hospitales, muchas enfermedades son tratadas con medicamentos, con conocimientos médicos, y la gente es sana a través de esos procedimientos tecnológicos, de tecnología, de aprendizaje humano, y creo que eso es un don de Dios. Es decir, personas han puesto sus dones en favor de otros para averiguar cosas, aprender cosas, crear cosas que sanan a otros. Eso para mí es un don de Dios. Toda buena dádiva desciende de lo alto, va a decir Santiago, ¿no? Ahora, yo he viajado con médicos de aquí a Guinea Ecuatorial, que está en un estado de pobreza bastante diferente al de España. He visitado los hospitales de allí con estos médicos, salvo algún hospital privado, las condiciones son bastante terribles. Y muchas de las enfermedades sencillas que aquí con alguna medicación se tratan y se salva a una persona, en Guinea Ecuatorial muchas veces gente muere de cosas que serían bastante sencillas de evitar desde el conocimiento tecnológico. En Guinea Ecuatorial he experimentado muchas más sanidades milagrosas que en España. Y creo que Dios tiene una misericordia que con su misericordia va también la sensibilidad de apoyar al necesitado. Es decir, si nosotros tenemos una herramienta, no hay una desconfianza en Dios. Es una cosa que ya tenemos en la mano, que ya la usamos. O sea, yo hoy me dolía la cabeza, pues me he tomado un ibuprofeno y me ha ayudado para salvar mi dolor de cabeza. Pero si a lo mejor no tuviera nada que tomar, a lo mejor le oraría a Dios y le pediría que me sanara mi dolor de cabeza. Y yo creo que Dios hace, especialmente donde hay una necesidad, o sea, Él cubre una necesidad. Si yo tengo la pastilla, a lo mejor tengo la necesidad cubierta. Entonces creo que hay ahí, en un sentido, muchos temas mezclados, ¿no? De cómo el ser humano está corrupto y parte de eso es, por ejemplo, la destructiva
diferencia de riqueza y pobreza que hay en el mundo y que eso es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad de Dios. Somos los hombres los que no compartimos, somos los seres humanos los que estamos siendo egoístas y Dios está cubriendo en un sentido, ¿no? Entonces, yo creo que Dios está haciendo muchas cosas milagrosas, pero las está haciendo sobre todo donde más necesidad hay de que sean hechas. No me parece extraño que en Occidente, aparte de que estamos descreídos en Occidente, la tecnología cubre ya muchas cosas, muchas. No oramos por comida en Occidente. Cobramos una vez al mes y tenemos dinero para comprar comida todo el mes normalmente. Entonces no estamos sintiendo esa necesidad de comida hoy, dame mi pan hoy, ¿no? El Padre Nuestro, no lo oramos de la misma manera, porque en mi banco está el dinero para comprar la comida para todo el mes. Entonces creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cómo los seres humanos corrompemos el estilo de vida, con la confianza en Dios, con las necesidades y las posibilidades. Tiene que ver con muchos temas, en verdad. Es complejo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir con ella. Esta última pregunta es Richard Castillo de Argentina que conecta y Richard colocó aquí unos versículos, ¿ok? Y colocó unos signos de interrogación. Dice que os abstengáis de los sacrificados ídolos, la sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de ahogado y de sangre. Estos 3 mandamientos tienen que ver con los hábitos alimenticios de los cristianos gentiles, pregunta. Que es una de las recomendaciones, sí. Justo por lo que decía antes, porque hay algunas cosas que nos pueden parecer a nosotros más raras ahora o en desuso, pero a lo mejor un rito para un dios en Éfeso era coger a tal animal y matarlo ahogándolo, por ejemplo. Y luego esa carne del animal se vendía en el mercado. Entonces, abstenerse de esa, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Simplemente responden a ritos y cuestiones culturales y religiosas que a lo mejor están en desuso ahora. Ok, perfecto. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestra conexión de académicos de la Biblia. Damos gracias a todos ustedes, los usuarios que están presentes aquí en la sala y también a los que conectan en diferido, ya que sabemos que estamos en distintos horarios, pues a través de, a nivel global, pues. Quiero invitarles a que se puedan unir con nosotros a la lectura de la Biblia en un año. Nosotros como Biblia lectores, nuestro llamado es acompañarles en su lectura. Ustedes leen, nosotros los acompañamos. Para eso hemos diseñado, como ya le hemos comentado anteriormente, 4 pilares fundamentales, que es leer, orar, amar y compartir las escrituras. Así que bienvenidos sean todos los que se quieran sumar a leer la Biblia en un año y todos los que ya están leyendo pueden invitar a otras personas. Les recomendamos que en Biblia Lectores nosotros no tenemos una denominación específica, sino que estamos apegados a la verdad bíblica, a las escrituras. Todo aquel que quiera leerla es bienvenido. Así que bueno, queremos agradecer a nuestro expositor de hoy. Gracias, Oscar Pérez, por la conexión desde España. Queremos agradecer también a Florimar Ceballos por hacernos también el pase juntamente con él. Y están invitados. Estamos abiertos a que cada último viernes de cada mes haya una persona que nos pueda hablar de uno de los libros que hemos estado leyendo aquí en Biblia Lectores. Bueno, si hay algo más que decir, yo voy a salir de la conexión online y seguimos 15 minutos aquí para conversar ya entre nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima conexión.